Damos la bienvenida al licenciado Henry Llanes. Él es representante de Iniciativa Popular Normativa. Una novedad surgió en medio de las elecciones, lo cual lo dejó quizá en un segundo plano en el de las noticias, pero es una información sumamente importante. El Consejo Nacional Electoral aprobó 54.557 firmas de Iniciativa Popular Normativa para reformar la Ley de Seguridad Social y la Ley de el BIES. Quisiéramos, licenciado Llanes, conocer detalles y alcances de esta decisión. Sí, muchas gracias. Un cordial saludo para usted y para la audiencia. Sí, en verdad, en vísperas de las elecciones, la Dirección Nacional de Organizaciones Políticas del Consejo Nacional Electoral, el 2 de febrero, concluyó el proceso de revisión de las firmas, de la verificación de las firmas, ¿no? Y claro, suscribimos el documento y entonces dio como resultado que ese proceso de verificación de firmas arrojó como resultado de que 54.557 firmas fueron avalizadas por la Dirección Nacional de Organizaciones Políticas, que es la dependencia que tiene a su cargo eh, lo relacionado con la verificación de firmas. Y entonces dije yo, lo voy a difundir a pesar de que no tendrá mucho eco, porque como estamos en vísperas de las elecciones, la gente se va a concentrar en eso. Y además, pero yo dije, después de las elecciones también habrán algunos días que van a estar en eso por impugnaciones, como está sucediendo actualmente, ¿no? Y entonces dije, no, mejor lo difundo. Hecho que se dio, está pendiente lo que es la resolución del, lo que es la resolución del Pleno del Consejo Nacional Electoral, ya en lo que tiene que ver con, con recoger este informe de la Dirección Nacional de Organizaciones Políticas y obviamente en función de eso tomar su resolución y comunicar a la Asamblea Nacional. Entonces la resolución que adopte el Pleno del Consejo Nacional Electoral todavía está pendiente, entonces, pero lo que dirá el Pleno es simplemente ratificar lo que ha hecho esta dependencia del Consejo Nacional Electoral. Aclárenos algo. ¿Se Sí, informó ya a la Asamblea Nacional sobre este tema? todavía no, todavía no, porque no me han dicho nada. Entiendo que lo harán tal vez mañana o la próxima semana, porque en este momento, como están en el tema corriendo el plazo para ellos de los Los 10 días que escrutinios. Ujú. sí, que tienen que emitir los resultados definitivos de carácter electoral. Entonces, van a tener que a lo mejor esperar y Ahora, una la vez que próxima lo semana lo reciban, harán. una vez que lo reciban en la Asamblea, ¿qué es lo que tendría que ocurrir? La Asamblea Nacional, desde el momento que recibe en ventanilla la comunicación del Consejo Nacional Electoral, desde allí empiezan a correr los 180 días. Y entonces, eso lo dice la norma, que desde el momento que la Asamblea Nacional sea notificada por parte del Consejo Nacional Electoral de que las firmas han sido verificadas, entonces tiene que abrir el debate de la Asamblea sobre la reforma. Y aquí, estimado Gustavo, y ya hay previamente el conocimiento de la Asamblea, todos los señores asambleístas ya conocieron esto, lo conocieron el 31 perdón, el 1 de noviembre del año 2022. Ellos ya resolvieron el trámite de admisibilidad del proyecto de ley, lo conocieron ellos, lo conocieron los asesores, se conformó una comisión previa de parlamentarios para el trámite de admisibilidad. Esa comisión de parlamentarios presentó un informe favorable por unanimidad y martes 1 de noviembre, el pleno de la Asamblea, que estuvieron presentes 135 asambleístas, los 135 asambleístas votaron por el informe a favor, por unanimidad. De manera que ellos ya tienen conocimiento de este particular. Solo lo que estaban necesitando es de que el Consejo Nacional Electoral les emita el informe de que las firmas han sido verificadas. Y ahora, ¿cuáles son las principales reformas que se persiguen? Entendíamos que lo primero era modificar la composición del Consejo Directivo del IES.
Sí, son cuatro ejes. La una es eso. Nosotros estamos diciendo de que la composición del Consejo Directivo del IES debe tener una mejor representación de los afiliados y jubilados. ¿Por qué razón? Porque ellos son los que sostienen las prestaciones del Seguro Social, la prestación médica y la prestación de jubilación. Entonces, decimos nosotros, si ellos son los que sostienen las prestaciones, no es correcto que tengan la representación de un voto, ¿no? Entonces, hemos dicho de que mediante un proceso de elección, de votación, de padrón, de un voto en la urna, 3 millones de afiliados elijan a dos representantes de los afiliados activos con sus respectivos alternos para que integren el Consejo Directivo del IES. En el caso de los jubilados, que son 600,000, que asimismo ellos, a través de padrón, del voto, de la urna, elijan a un representante. Entonces habrían tres: un representante del gobierno y un representante de los empleadores, con los cuales habría cinco. Entonces se habría cumplido el objetivo que nosotros tenemos, que es de que los afiliados, los jubilados, tengan la mayoría de votos en el Consejo Directivo del IES, que tengan 3 votos, ¿no? ¿Y con Esto qué sistema, con qué proceso se elegirían a los nuevos miembros del directorio? a través de padrón electoral y organizado por el Consejo Nacional Electoral. Esto, por nosotros partimos de la sentencia del 22 de marzo del año 2016 de la Corte Constitucional, que dispuso que la integración del Consejo Directivo del IES debe darse bajo principios de inclusión, de participación y de igualdad. Y hay una palabra que es determinante, ¿no? Y dice: en la que todos los asegurados, en la que todos los empleadores participen en el proceso de integración del Consejo Directivo del IES. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es el mecanismo que viable, expedito? ¿Cuál es la vía expedita para que todos los asegurados, que son 3,600,000, y para que todos los empleadores, que son cerca de 500,000, ellos puedan expresarse todos, como son todos los que aportan, ellos pueden expresarse todos en el proceso de la integración del Consejo Directivo del IES? Solo hay un solo camino: el voto, la elección, no hay otro. Entonces, nosotros recogimos eso y en función de eso le hemos puesto una norma en la reforma para que se cumpla eso que sentenció la Corte ¿Qué Constitucional. consecuencia o qué lineamientos podría dictar todo este proceso en cuanto al Banco del IES, organismo fundamental que tiene que velar por los intereses económicos del IES, invertir el dinero correctamente? Es el organismo que ha venido prestando cantidades enormes de dinero al gobierno a través de la compra de bonos. Y por otra parte, en cuanto a esa gigantesca deuda, ya sea por asignaciones que no ha cumplido oportunamente el gobierno, así como por estos bonos que el gobierno tiene con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Sí, y también allí, mi querido Gustavo, también está como segundo criterio, es de que cambiaría también el procedimiento de selección de los miembros del directorio del banco. Actualmente hay cinco miembros, pero 4 miembros, pero tiene voto dirimente el presidente del Consejo Directivo del IES. Pero ahí está el Ministerio de Economía y Finanzas, o el ministro o su delegado, y dos representantes elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Nosotros hemos dicho que no. Entonces hemos dicho que tienen que elegir a los cuatro el Consejo Directivo del IES, mediante un concurso de oposición y méritos, a gente que conozca banca, el mercado financiero, el mercado bursátil, no a cualquiera. ¿Ya? Entonces eso está puesto en la reforma. Y viene esto otro que usted pregunta, estimado Gustavo, porque en última instancia la reforma tiene dos ejes: modificar la composición del gobierno del 10, y la otra, definir los mecanismos para que el Estado pague las enormes deudas que tiene con el seguro. Nosotros hemos dicho que allí en esa materia, inclusive recogiendo, o al inversa, el presidente Lazo recogió nuestros criterios de lo que venimos diciendo años atrás, en una entrevista que le dio a Fernando del Rincón a CNN en agosto del 2020. ¿Qué dijo el presidente Lazo en esa entrevista? Que el Estado va a pagar las obligaciones que tiene con el 10 a través de la participación accionaria del Seguro Social en la explotación petrolera y en los activos de la telefonía, de las telecomunicaciones, dijo él. Muy bien, eso recogió, digo, vuelvo a repetir, recogió lo nuestro que venimos diciendo de años atrás, y hoy le estamos plasmando en la reforma. Entonces, que el Seguro Social sea accionista en la explotación petrolera, minería metálica, telecomunicaciones y en la generación, distribución y comercialización de la energía eléctrica. Eso ¿Y qué estamos diciendo pasa, como licenciado proposición. Llanes, con otra aspiración que han tenido portavoces de los jubilados, pensionistas, de los afiliados al IES?
el de que el Estado, con una compensación y como parte de esa enorme deuda que mantiene con el IES, entregue el Banco del Pacífico. Sí, también está puesto en la disposición transitoria segunda, está puesto eso para que como parte de pago entregue el Banco del Pacífico. Y bueno, eso va a abrir la discusión en la Asamblea. Mire que esto es inédito, Gustavo, porque en el Ecuador nadie lo ha presentado, nadie en 100 años ha presentado una propuesta como la que nosotros estamos presentando. Es inédito. Ya, y estamos diciendo que el Banco del IES, que usted lo verá allí en el boletín, también es un banco de primer piso, que opere, igual que el Banco Guayaquil, el Banco del Pichinche, en el mercado nacional, ¿no? Entonces, con operaciones al público, ¿no? Cambios, giros, pagos, débitos, etcétera, ¿no? Pago de servicios públicos, ¿ya? Y entonces, son cosas realmente importantes, porque si uno se pone a ver las reformas que se han hecho a la Ley de Seguridad Social del año 2021 acá, o antes, nadie ha propuesto lo que nosotros estamos proponiendo. Ahora, licenciado Yanes, pasará mucho tiempo, tendrá que correr mucha agua debajo del puente, como se dice, para que esto se haga realidad. ¿Qué pasará mientras tanto con ese consejo directivo polémico conformado con el sindicalista del CUT, Richard Gómez? Sí, en lo primero es de que la Asamblea tiene 180 días. Si no lo aprueba en 180 días, se publicaría la reforma por el Ministerio de la Ley. Y lo segundo, tome en cuenta, estimado Gustavo, que los asambleístas son afiliados al Seguro Social, que toda la nómina que trabaja en la Asamblea Nacional son afiliados al Seguro Social. De manera que es un tema que está relacionado con ellos. Es un tema sensible que está relacionado con ellos, ¿no? Y me parece que allí las condiciones para el trámite del proyecto de ley son favorables partiendo de ese criterio, ¿no? Lo segundo, en el transcurso de esta semana, hoy estamos jueves, hubo una audiencia en la Corte Provincial de Los Ríos sobre un recurso de apelación que había interpuesto la Superintendencia de Bancos y me parece que el propio Consejo Directivo del IES o alguien del Seguro Social, ¿no? Pero en concreto yo sé de la Superintendencia de Bancos, ¿no? Y así dio la audiencia, compareció a esa audiencia la doctora Patricia Borja, y como ella es una mujer estudiosa, fundamentada, ¿no? Muchos argumentos en materia legal, me parece que la participación de ella fue muy importante en esa audiencia en su condición de la amicus curiae, y entonces estamos esperando de que la Corte Superior de Los Ríos se pronuncie sobre este recurso de apelación, que entiendo que lo harán a lo mejor hasta la próxima semana. Y si la Corte, como ya no es un solo miembro, sino 3 miembros de sala, si la Corte acoge el recurso de apelación de la Superintendencia de Bancos y esto que aportó el amicus curiae, en este caso la doctora Patricia Borja, en donde les demostró de que se habían cometido una serie de ilegalidades, de irregularidades por parte del juez de Quevedo de decir que el señor Richard Gómez era la persona que debería integrar el Consejo Directivo del IES. Entonces me parece que allí pueden volver las cosas a cero y prácticamente el Consejo Directivo del IES se quedaría con 2 miembros. Y es preferible que se quede con 2 miembros porque no es justo que alguien entre por la ventana para tomar decisiones sobre nuestros recursos, sobre nuestras prestaciones Bien, eh, seguiremos atentos a que, nos, todos estos que nos temas. Le pertenecen. agradecemos mucho por habernos acompañado, licenciado Yanes. Gracias, me quedó Gustavo. Un buen día para usted, para la audiencia. Muy amable. Un gusto. Declaraciones del licenciado Henry Yanes Suárez, él es representante de Iniciativa Popular Normativa del IES y del BIE.